Muy buenas tardes. Hoy asistiremos a la cuarta conferencia del ciclo que dimos en llamar Bioética 5, Fragilidad y Sentido, la bioética ante situaciones límite. La fragilidad humana visible en el dolor, en el diagnóstico difícil, la pérdida o el desconcierto frente a la identidad interpela profundamente a la bioética. Este ciclo para reflexionar sobre estas encrucijadas existenciales donde la vida reclama cuidado, discernimiento y acompañamiento. Los invitamos a visitar nuestro blog ateneodecultura.blogspot.com. Allí podrán acceder a toda la información sobre las conferencias de este ciclo, así como a los videos de ciclos anteriores. En el chat les recordaremos el link de nuestro blog. Agradecemos la inscripción a los más de 120 participantes de distintas ciudades del país y también del exterior. Recordamos que el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria, profesional, a las familias y a la sociedad en general, con inspiración católica y abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La duración aproximada de la disertación de hoy es de 45 minutos y luego abrimos un espacio para responder a las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Aprovechamos a agradecer a los auspiciantes que hacen posible estas jornadas y que nos acompañan desde hace tiempo en otras actividades similares por su gran compromiso con la sociedad. Capital Constructora de la ciudad de Santa Fe, García Hermanos Agroindustrial de la localidad de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe, para su marca Tregar, Carlitos, Zapatería de primer nivel en la ciudad de Santa Fe, Integrar Sociedad Anónima, Sociedad de Inversiones, Malmó, Panaderías de Calidad Bien Horneado, Frigorífico Recreo desde 1963, abasteciendo el mercado local e internacional. También agradecemos a dos instituciones que adhieren a este ciclo, Fundación Jérôme Lejeune y a la Universidad Católica de Santa Fe. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Y los dejo en compañía de quienes moderarán la disertación de hoy. María Florencia Pietroni, quien es contadora pública, máster universitario en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Y Ariel Trinadori, quien es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Santa Fe y licenciado en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Adelante, por favor. Ahora sí damos comienzo a la conferencia de hoy titulada El duelo en voz baja, fragilidad, vínculos y sentido. Y para ello tenemos el honor de presentar a quien nos acompaña hoy desde Pilar, provincia de Buenos Aires, la señora Marta Caviglia, quien es magíster en intervención en duelo por la Universidad Ramón Llull de España, diplomada en salud mental en internación pediátrica por la Universidad Austral, orientadora familiar por la Universidad Austral, profesora en la Universidad Austral también. Integra el equipo interdisciplinario de cuidados crónicos complejos del Hospital Universitario Austral y fue parte del equipo interdisciplinario del Hospital Solidario COVID Austral, donde acompañó familiares en momentos de profunda fragilidad. Muchas gracias. Bienvenida, Marta. Adelante, tenés la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo al Ateneo de Cultura y a las personas que lo integran. Es un honor para mí estar acá. Espero estar a la altura de las circunstancias. Y mientras los escuchaba a ustedes, estaba pensando en el título de Fragilidad, Vínculo, Sentido. Y la fragilidad enseguida nos conecta con la vulnerabilidad, porque hablamos de la vulnerabilidad económica, o nos parece que es mucho más
extensa la vulnerabilidad, pero que no nos agarra a nosotros en cada momento. Y yo decía, cuando los escuchaba a ustedes, epa, yo estoy en este momento vulnerable, porque la vulnerabilidad es cuando uno siente que hay una amenaza donde puede haber un riesgo, porque no sé si tengo los recursos necesarios para enfrentar esta amenaza, es decir, escuchar, dar una buena charla. Estoy a la altura, entonces eso nos conecta muchísimo con la vulnerabilidad propia de cada uno, es si yo estoy a la altura de las expectativas de la situación. Y eso nos conecta enseguida con la fragilidad. Ahí palpamos nuestra fragilidad, ¿no? Siendo vulnerables, conscientemente vulnerables, enseguida palpamos nuestra vulnerabilidad. Pero tememos esa vulnerabilidad. Sin embargo, es la moneda corriente de la conexión humana. Nosotros nos conectamos con el otro siempre a través de esa conexión humana que es la vulnerabilidad, ¿no? Esa humanidad que nos hace diferentes, que nos da la capacidad para empatizar, para pertenecer a una familia, a un grupo social. Y lo más importante, para amar, que es el fin último de la persona. Pero es difícil reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Vivimos en un mundo en que la independencia y la autosuficiencia son altamente valoradas. Mostrarnos vulnerables nos incomoda. Es como que es un sinónimo a la debilidad. Ser vulnerable es ser débil. No, es ser sensible. Es mostrar una cosa u otra, o esto no puedo, ¿no? Y los vínculos profundos muchas veces en esta situación, en este mundo que prioriza la inmediatez o el hacer, quedan relegados. Tenemos esa tendencia a priorizar la individualidad sobre la autonomía, principalmente en la familia, o en estas conferencias anteriores lo veníamos viendo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre priorizar la individualidad y la autonomía. Porque mientras la individualidad enfatiza la separación y la autosuficiencia como un bien en sí mismo, un fin en sí mismo, la autonomía implica la capacidad de decidir, de actuar sin perder de vista la importancia del otro, la importancia de los vínculos, el salir al encuentro del prójimo. Porque no nos olvidemos que el fin último de la persona es ser feliz. Y siempre lo vamos a hacer rodeados de un otro. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente, porque la felicidad esa no es un logro meramente individual, sino que está intrínsecamente ligada a la calidad de los vínculos, al entorno en que se desenvuelve cada una de las personas, al entorno en que yo me desenvuelvo. Entonces, conforme a esto que les vengo comentando, si hago una mirada integral de la persona, voy a considerar que es un ser biopsicoespiritual. La persona es un cuerpo con una intimidad espiritual y es intrínsecamente comunicativa. Somos seres sociales, necesitamos de los demás. Y la vida individual aislada es imposible. Desde que nacemos, siempre necesitamos la protección, el contacto genuino de un otro, ¿no? Entonces, hay una frase que se le atribuye a Sócrates, que a mí me gustó mucho y la comparto acá, que decía él que ten cuidado con el vacío de una vida ocupada, ¿no? Y creo que eso nos invita a pensar en algo muy actual, que siempre que corremos ahí tras el hacer, el completar todo y nos olvidamos de lo fundamental que es el ser, ¿no? Y entonces, cuando dejamos de nutrirnos de la conexión genuina con el otro, y a veces nos desconectamos de nosotros mismos,
ante situaciones adversas, ese desequilibrio, tarde o temprano, nos va a pasar factura. ¿Cómo? Con una soledad. Y no hablo de esa soledad elegida, que a veces es ese espacio que a veces necesitamos para estar con nosotros mismos y que hace bien. No, no, no. Es una soledad no deseada, que se impone, que no buscamos y que nos duele. Y encima, a esa soledad no deseada que nos duele, se puede presentar una pérdida significativa. Y ahí aparece el duelo. Cuando iba escribiendo esto, me iba acordando de la primera conferencia del doctor Caballero, o la conferencia de la doctora Selmira Bottini de Rey, o la semana pasada, ¿no? Y es, ante una pérdida, si yo estoy desconectada con el otro, voy a estar extremadamente vulnerable. Mi fragilidad va a estar a flor de piel. Y ahí aparece el duelo. ¿Qué es el duelo? Porque desde la pandemia está un poquito más masificado el tema. ¿Pero qué es? Es un proceso natural que transitamos cuando perdemos a alguien que amamos, que ya no está, que puede ser un fallecimiento, la muerte de alguien, pero no se limita al fallecimiento. El duelo también puede ser la reacción que tenemos ante la pérdida de un vínculo, de un proyecto, es la respuesta natural y normal que tenemos ante los cambios, los finales, a veces elegidos, y ya lo veremos más adelante, pero sin embargo salimos de una zona de confort y no estamos navegando en medio de la incertidumbre. Y eso nos da muchísima inseguridad y mucho dolor. Pero también el duelo es una enorme oportunidad de crecimiento y evolución. Afrontarlo, validarlo, reconocerlo, está en cada uno de nosotros. Y nos va a ayudar porque es un paso fundamental, no solo a nivel cognitivo, sino emocional y espiritual. El duelo no es un obstáculo, no es supero el duelo lo integro. El duelo lo integro. Y vuelvo a recordar las conferencias anteriores de cada uno, cómo fue el proceso del doctor Caballero, cómo son otros procesos de los temas que tocó Selmira. Lo integro, lo hago parte mía. Porque el dolor no va a desaparecer, sino que se va integrando en nuestras vidas. Necesitamos aceptar, aprender a aceptar. Es el primer paso. Que la aceptación no es signo de debilidad. Va a ser una oportunidad que nos va a permitir crecer, aprender, avanzar. Porque si yo me quedo, que muchas veces es el primer momento, el shock, si yo me quedo en una actitud de víctima o de resignación, esto me lleva a la inmovilidad y al sufrimiento. Entonces no, ¿qué hago con este dolor? La pérdida de la salud, un diagnóstico. Y no se trata de olvidar lo que hemos perdido. Perdimos la salud, ¿qué hacemos? No, sino de convivir con esta nueva realidad, de abrazar, de permitir que con el tiempo se va a ir transformando en parte de nuestra identidad. ¿Impacta en la familia? Muchísimo. Exige cambios en una rutina familiar, si estamos hablando de salud, en los roles de los integrantes del grupo de la familia. Escuchábamos la semana pasada a Guillermina, la importancia de la familia, de esa contención, lo que le dije al principio, la importancia del otro. Porque el duelo es una situación, un proceso que lo vamos a vivir a nivel individual. Nadie sabe más del proceso del duelo de quien lo está viviendo. Pero como seres gregarios que somos,
lo tenemos que vivir en comunidad. Es necesario, necesitamos al otro. Estamos totalmente frágiles y necesitamos al otro. Ya lo vamos a ir viendo. Y necesitamos un tiempo, que juega un papel importantísimo en el proceso, porque nos brinda un espacio necesario para aceptarlo, trabajarlo, procesarlo ese dolor. Pero no es que el tiempo lo cure todo. No, no lo cura. El duelo tiene tareas, ya veremos más adelante, pero necesitamos ese tiempo para trabajarlo. Obviamente aparecen un montón de emociones y es cíclico, subimos y bajamos, es una montaña rusa. De enojo, de ira, ya la vamos a ir viviendo. Pero es como pasito a paso y estamos totalmente vulnerables y muy frágiles. Y esto, como yo les decía al principio, ¿por qué estamos vulnerables? Porque estamos totalmente amenazados. Hay un riesgo, salimos de la zona de confort, no sabemos cómo seguir adelante. ¿Tengo los recursos necesarios? ¿O estoy totalmente expuesta? De a poquito lo iremos intentando. Es un proceso inevitable, el shock. Complejo, continuo. Una vez que apareció, no nos podemos evadir. Sí, claro, podemos evadirnos, pero acordémonos que el duelo, aunque nos lo digan en ese momento, no nos sirve mucho y no nos gusta, pero es fuente de crecimiento, de madurez. En ese momento decimos, lo que menos quiero es crecer, pero bueno, no es lineal, genera sensación de caos, nos empuja a salir de una zona de confort. Es como que estamos en pleno huracán. Pero bueno, hay que abrazar esa incertidumbre, con enojo, con llanto, pero tenemos que seguir para adelante. No es solo un ejercicio intelectual, es necesario llevarlo al corazón y muchas veces no hay 30 centímetros. Hay meses, hay años, negaciones, totalmente. Y como el dolor siempre es subjetivo, es fundamental respetar la vivencia del otro. Porque, como nos explicaba Guillermina el otro día, cada persona dentro del sistema familiar, si lo ponemos, tiene una propia experiencia, cumple un rol. En un matrimonio, podemos decir que cada uno de ellos tiene una familia de origen. Entonces, ante situaciones desconocidas, hay patrones que vamos a ir usando que nos va recordando cosas. Por ejemplo, si falleció mi abuela, me acuerdo cómo estaba mi madre. Y es muy posible que ese patrón que fui aprendiendo inconscientemente lo vuelva a repetir. De eso no se habla. Es muy posible que yo también diga en mi familia chiquita, de eso no se habla. Pero tengo un otro que viene de otra familia de origen y puede decir, sí, quiero hablarlo. Entonces ahí empiezan los desencuentros, que es una muy buena oportunidad para hablar, para poner palabras. Cada uno lo transita de manera única, con sus propias vivencias, tiempos y formas de afrontarlo. Principalmente en algunos temas sensibles de nuestros hijos, en enfermedades, en decisiones de nuestros hijos, ya lo iremos viendo. Y ahí, mientras yo les voy hablando, ustedes también van a ir pensando cuál pérdida tuve. Hay veces un gran proyecto. Es decir, no solo lo tenemos que asociar a la muerte, porque también es cierto que hay cosas que nos han impactado, unas frustraciones, nos han impactado mucho en nosotros mismos. Reconocerlo, validarlo, abrazarlo, nos va a ayudar a crecer, a integrarlo. Pucha, no era por acá, era por otro lado. Pensemos que la vida, el tránsito por esta tierra es
una sumatoria de desafíos, de retos. Antes de seguir, creo que no lo aclaré, pero les voy a decir, el duelo no es una patología, es la reacción natural ante una determinada pérdida. Y la profundidad dependerá del tipo de vínculo que tuvimos con esa persona que falleció, el compromiso que teníamos con el proyecto, con el trabajo, es directamente proporcional. El dolor con el amor, con el interés, con la ilusión que teníamos con eso que ya no lo tenemos. Y puede ser desgarrador, como si me amputaran un brazo, una pierna. Es una sensación de caos, de desorganizador, de desborde emocional. Se necesita muchísima energía, muchísima energía. Nada tiene sentido, la autoestima por el piso. Es muy estresante. El otro día estaba hablando con una persona que estoy acompañando, una adulta mayor de 82 años, y me decía, me acuesto cansada, duelo por fallecimiento de un hijo. Me acuesto cansada y me levanto más cansada. Sí, sí, estamos totalmente vulnerables, hay una gran impotencia y tenemos una visión muy reducida de nosotros mismos. Cecil Sander, trabajadora, asistente social, enfermera, médica, en la Segunda Guerra Mundial, que trabajó mucho con los moribundos, a ella le debemos el concepto y la creación del hospice, de los hospice. Ella hablaba de un dolor total, porque decía, no solo duelen los cuerpos, sino duele la persona entera. Estaba haciendo referencia al enfermo, a la persona que iba a morir. Hoy podemos observar, a través de estudios, de estadísticas y de la experiencia tangible de estar con un doliente, sea cual sea la situación de ese doliente, que hay un dolor total. No es nada más que física. No es que le damos un calmante o una droga más fuerte y listo. A veces duele el alma y lo dice. En una situación terrible en una familia también puede doler el alma y estar perfecto de salud física. Pero ocurrió tal situación que le duele el alma a esa persona, a ese papá, a ese marido. Entonces, como decía al principio, si hacemos una mirada integral de la persona, somos seres biopsicosociales espirituales. Entonces, ese dolor total nos atraviesa. Totalmente. A nivel físico, a nivel físico, vacío en el estómago, cansancio, no poder comer, opresión en el pecho antes de tomar una decisión ante una pérdida terrible, un diagnóstico de salud. Hay muchas situaciones que físicamente nos atraviesan. No podemos conciliar el sueño. Estamos cansadísimos. Vamos a la cama, un té de manzanilla, no sé qué. No conciliamos el sueño. Lo que me decía esta señora. Me acuesto cansada y me levanto más cansada. Y sí. Pero muy consciente. No es que está cansada porque estuvo con los... no sé, los jueguitos del computador. A lo que voy es, seamos conscientes que todo esto nos está pasando debido a ese shock que no me lo esperaba, que no lo quería, pero tengo que enfrentarlo. A nivel psicológico, también lo mismo, desconcierto, incredulidad. ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿En serio? Aturdimiento, preocupación, cuestionamiento a nivel psicológico. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Mucho enojo,
aflorar las emociones de manera exacerbada. Otra autora muy conocida, que le debemos muchísimo, que también trabajó con moribundos, Elizabeth Kubler-Ross, ella hablaba de emociones, de enojos, de diferentes emociones, y ella decía que era cíclico. Sí, es cíclico, pero pueden estar todas juntas también. Y mientras vamos procesando el duelo, también podemos ir viendo que es como una escalera caracol. Vamos subiendo los escalones y siempre veo lo mismo. Marta, ¿estoy mejor? No, me veo. O yo misma decía, pero, pucha, esta situación no va a mejorar. Pero es como la escalera caracol en el sentido de que estamos mirando lo mismo de diferentes perspectivas, ¿no? La enfermedad de un hijo, una toma de decisión. Saquemos un poquito la muerte. Tenemos mucho duelo que es como que lo vamos mirando de diferentes maneras. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Y surgen algunas emociones que son como un común denominador del librito. La tristeza. El llanto es muy sano, no es debilidad. Se limpia el alma, se lava el alma. Es sensibilidad, tengo sangre en las venas. Me duele esto, estoy triste. Estoy sumamente triste, que no está depresiva. No, está triste. Y hay que aguantarlo, el tema, hay que superarlo, hay que procesarlo, compartir. El mismo trabajo que tenemos en otros lados, acá también. El trabajo es ser prudentes, conscientes de esta situación y seguir trabajando. ¿Por qué me pasa eso? Es parte de ese proceso, la tristeza, decir adiós a alguien, decir adiós a una situación, a un proyecto familiar. La culpa, el autorreproche. ¿Por qué sobreviví yo? A esta señora que estoy acompañando, una madre de 80 años, me dice, me tocaba a mí antes que mi hijo de 50. ¿Por qué? Ella se reprocha. La ley de la vida, yo me tendría que haber ido antes. El enojo, la ansiedad, la irritabilidad, tengo los pelos de punta. Todas estas emociones que voy hablando así que parecen superfluas, pero es importante tenerlas conscientes o saber más o menos, porque no es que nos cambiaron el carácter de un momento a otro. No, estoy procesando un duelo. Ante tal diagnóstico, tal adversidad como nos compartía el doctor Caballero, ya, bueno, y ahora vamos para adelante. Y ellos también habrán tenido incertidumbre, miedos, dudas. El equipo médico los acompañaba, no los acompañaba. ¿Y ahora cómo sigue? ¿No? Emociones intensas como el miedo extremo, miedo a quedarme sola, tengo miedo. Sí, vamos a abrazarlo. Y muchas veces ahora que estoy hablando con ustedes, les voy a compartir, hay un cuento del doctor Bucay que habla de la ira y la tristeza. Y el cuento, y viene muy bien el ejemplo, porque es la ira y la tristeza se fueron a bañar, es un librito muy chiquitito, y a una piscina, y dejaron la ropa al costo. Y cuando salen, se dan cuenta que están apuradas y se ponen la ropa diferente, se cruzan la ropa. Entonces, la ira se pone la ropa de la tristeza, dice, y la tristeza se pone la ropa de la ira. Y eso lo vemos mucho en el duelo. Muchas veces estamos enojados, hay ira, enojo y portazo. Y es porque en el fondo no sé conectarme con la tristeza. Me duele mucho lo que vamos a vivir. Me duele mucho esta toma de decisiones. Me duele mucho
que fulano haya fallecido. Y lo hago a través de la ira. Y también al revés. Estoy sumamente triste porque por la forma de ser de cada uno, muchas veces nos pasa eso. Soy una persona que vivo conciliando, que no grito, y entonces en vez de pegar el portazo o agarrar el plato y tirarlo, estoy sumamente triste. Pero si uno empieza a escuchar a esa persona, ese doliente va a empezar a narrar y aflora el enojo. A ver, las emociones no son ni negativas, socialmente, culturalmente, le hemos hecho columnas de buenas y malas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Están ahí, que nos están marcando algo que estamos viviendo. Por eso es importante concientizarlas. Concientizarlas, trabajarlas, necesitamos el tiempo. Dijimos que es un proceso. Y así como todo esto nos genera nos demanda energía, también al ser tareas esto nos demanda mucha voluntad. Mucha voluntad. Esto del tiempo, que el tiempo lo cura todo. No, si me tomo una pastillita ahora y me cuesta dormir y despierto dentro de 8 meses, voy a estar igual que ahora. Necesito buscar estrategias de afrontamiento para que me conduzcan al crecimiento. Y en una familia, como veíamos el otro día que nos contaba Guillermina, con una mirada sistémica, la familia yo siempre digo que es parecida a un tablero de ajedrez. La reina, el rey, los peones. Se mueve uno, reaccionan todos. En la familia es similar. El padre o la madre reaccionan y también los hijos. Entonces, para conducir al crecimiento, para compartir a mis hijos que su hermanita o su hermanito que va a venir con muchísima ilusión, esperándolo, va a venir con una enfermedad crónica, sí, me enoja, ¿por qué? Muchísimos cuestionamientos. Y ahí nos van a ser como, también estamos enseñando a nuestros hijos, estoy triste, estoy mal, estoy frustrado, no tenerle miedo a las palabras. La comunicación es primordial, porque también con ese ejemplo le estamos enseñando a nuestros hijos a gestionar las emociones, porque muchas veces nosotros los adultos tenemos muchos carteles, hicimos este curso, este otro, y lo que sea, pero nos cuesta gestionar las emociones. Habíamos hablado de la dimensión física, cómo nos atraviesa el duelo, de la dimensión psicoemocional y también a nivel espiritual. Dijimos que la persona es un ser biopsicoespiritual. Y acá hago un paréntesis. Es importante diferenciar entre espiritualidad y religión. Aunque la religión puede estar bajo el paraguas de la espiritualidad, no significa que sean sinónimos, que una persona con espiritualidad desarrollada tiene que ser un religioso. No. Una persona puede sentirse profundamente espiritual sin adherir a una determinada religión. La espiritualidad tiene que ver, se refleja mucho en el mundo personal de percibir la vida, en el mundo interior de la persona. El concepto, la familiaridad o la unión que tiene esa persona con la naturaleza, por ejemplo, con el cosmos, con el sentido de vida, con un Dios, con la religión también. Pero la espiritualidad hago referencia, y al mundo espiritual de la persona hago referencia a las creencias profundas que le transmiten paz,
el mundo interior de la persona con valores, pero principalmente con las virtudes, es decir, con valores encarnados. Porque yo puedo hablar de muchos valores que me encanta, pero si llegado el momento en una situación crítica, en una situación límite, no sé si tengo esas virtudes hechas carne, esos valores encarnados. El propósito de vida, ¿no? La búsqueda de sentido, la relación que yo tengo con el otro. Trabajar con el mundo espiritual nutre y enriquece muchísimo. Y también llegado el momento de los duelos, de las pérdidas, es un capital intangible que se vuelve muy tangible cuando tenemos desarrollado nuestro mundo espiritual. Sí. Porque nos enriquece, porque le podemos dar esa, a pesar del dolor, de la incertidumbre, de que no encontramos respuestas, nos puede sostener muchísimo eso. No nos gusta, no sabemos hasta dónde. Vamos y venimos, vamos y venimos. Es como cuando estamos subiendo la escalera caracol, que les decía. Bueno, es así. Pero el mundo espiritual lo sostiene. Tenemos nuestros momentitos de alivio, porque nos conectamos con nosotros mismos, con nuestro sentido de trascendencia, con nuestras virtudes, y eso nos sostiene. Porque si ese mundo espiritual, que hoy en día siempre lo subestimamos o lo asociamos con la religión y no está de moda la religión o yo tengo no sé qué, nos va a ir generando el duelo, el dolor a la pérdida, una sensación de vacío o de carencia, que se intensifica muchísimo más si no tenemos desarrollada esa dimensión. Hago otro paréntesis. En pleno duelo también tenemos momentos de pérdida de sentido. Es tan desgarrador lo que perdí que la tormenta me dio vuelta. La ola me tiró y me revolcó en la playa. Pero de a poquito puedo ir sacando esas virtudes o esas herramientas que tengo dentro de mi vida espiritual. Porque crecemos, evolucionamos en la medida que nos atrevemos a poner foco en esas zonas oscuras, en esas sombras que tenemos internamente. Entonces, atrevernos a poner luz ahí, vamos a encontrar las fortalezas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el duelo tenía esos momentos en que la autoestima está muy por el suelo? Entonces, hay que buscar porque tenemos fortalezas. Entonces, esa dimensión espiritual aflora en los momentos así límites. Y en la dimensión espiritual tenemos algo que es fundamental y que en los últimos siglos cada vez se subestima más, que son los rituales. No me voy a extender mucho, pero los rituales nos ayudan mucho para sentirnos en comunidad, que somos seres gregarios. Y la verdad que hoy en día, a ver, por ejemplo, un ritual feliz es mi cumpleaños y preparo una torta y apago las velitas. Eso es un ritual. Más allá que haga la torta y me canten el feliz cumpleaños, yo voy a cumplir años igual, no se detiene. Pero la vela para cantar el feliz cumpleaños es es como, bueno, te va a ir muy bien, un deseo de que te vaya bien el próximo año, los seres queridos que me quieren me escriben o me cantan el feliz cumpleaños. Es decir,
Es algo que es, acá estamos nosotros y acá estamos para quererte, para acompañarte, para felicitarte. En cambio, en los momentos de duelo, los rituales han desaparecido mucho. Hay varios antropólogos que hablan de esa situación, que es una carencia. Por ejemplo, tiene mucho justificativo, que es porque menos pérdida de tiempo, más económico, pero el momento del velorio o del entierro, ya no se hace toda esa ceremonia donde nos acompañaban los seres queridos. No, se elige mucho más cremar, que no está ni bien ni mal, solo lo traigo a acotación de que veamos por dónde vamos, ¿no? Entonces se vive mucho más solitario. Fallece en un hospital un ser querido y de ahí seguramente, acá se ve menos, pero se ve mucho en Europa, en España, directamente hay un tanatorio, una salita donde está ahí un par de horas y después se va a incinerar. Y acá existen ya esos espacios en las iglesias para poner las cenizas. Que no pongo juicio de valor en nada. Lo que digo es que el doliente muchas veces lo vive solo a ese momento de extremo dolor. El ritual lo que hace es muestra la comunidad, los seres queridos, el vecino, quien sea, el que trabajó con esa persona, pero viene a acompañarme. Acordémonos que somos seres gregarios. Esos rituales son muy importantes y que tiendan a desaparecer, empieza a aflorar una carencia. Y las prácticas espirituales que fomentan la esperanza, el bienestar, la compasión, una vela, un rezo. Son todas como bastones que nos van sosteniendo. A nivel social, somos seres sociales. El duelo es una experiencia totalmente personal. Pero al ser personas, seres sociales, siempre se transita en comunidad. De hecho, la familia que transita un duelo unida tiene muchas más herramientas para integrar ese duelo. Las familias que pueden compartir su dolor tienen recursos que quedan de por vida para integrar próximas pérdidas, como que es un fogueo de la vida dentro de casa. La falta de una red de apoyo puede llevar a que el doliente se sienta aislado, reforzando esa sensación de soledad no deseada que hablábamos al inicio. Y que le cuesta mucho más esa adaptación de la pérdida. Corriendo un riesgo, ¿no? De duelos complicados, que es un porcentaje muy chiquito, ¿eh? Como les dije, el duelo no es una patología. A algunas personas les lleva más tiempo, a otras un poco menos. Pero no es una patología y en muy pocas situaciones hay un duelo crónico o no bien integrado. Pero el vivirlo en sociedad nos ayuda. El apoyo de los amigos, de familiares, de grupos de duelo, por fallecimiento, los TED Café famosos, ayudan mucho. Porque el doliente puede expresar sus emociones. O no, hay personas que no quieren hablar porque son menos comunicativas, pero al menos reciben la validación. Sos importante para mí, podés estar triste, lo habilito. No tenemos nada que decir los que estamos de acompañantes. Es acompañarlo a él.
Vivimos en una sociedad de espaldas al dolor. Sí, sí. Y no quiero ser trágica, ¿eh? Estoy chocha en la época que me tocó vivir, que nací, que estoy en este plano. Pero socialmente sentimos como una fuerte presión por ignorar el dolor. Entonces, si no es un fallecimiento o algo que más o menos socialmente está validado, nos callamos. Pero al ser seres de encuentro, que estamos diseñados para compartir nuestro dolor, necesitamos compartir nuestra vulnerabilidad. Esto que le decía al principio. Bueno, sí, me siento medio vulnerable. Tendré todas las herramientas para transitarlo y lo vivimos en silencio, al duelo. Y eso no nos ayuda. La compañía del otro es muy importante. La escucha activa. Que haya un otro. Y acá me pueden decir qué decimos, ¿no? A nivel social. No. Lo que necesita el doliente es presencia. Le comentaba hace un ratito que nadie sabe más de su propio duelo que el doliente. Hay una enfermedad en la familia y yo de un hijo. Yo lo voy a vivir como mamá y el hermano mayor lo va a vivir como hermano mayor. Ya tenemos diferentes funciones, entonces lo vamos a vivir diferente. Ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otro le va a doler más o menos. Es diferente. Y espero un minuto porque me estoy quedando sin batería. Políticamente no es muy correcto esto, pero es la realidad. Y no pasa nada. En las mejores familias. Entonces, el doliente, les decía esto, es el que mejor sabe su duelo, lo que le está pasando. Porque también se juegan otras cosas, no nada más la pérdida de la enfermedad de mi hermanito. Es, no voy a poder jugar más con mi hermanito. Mi mamá y papá van a estar menos en casa porque lo tienen que acompañar. Tal vez si son adolescentes o muy grandes lo van a entender desde acá. Pero desde acá les va a costar mucho más. Y el duelo es 80% de acá. No necesita respuestas. Solo necesita un alguien que lo mire con compasión, que acompañe en silencio, que valide su pesar. ¿Estás mal? Sí, estoy mal. Porque en esa vulnerabilidad extrema, en esa fragilidad y en ese vínculo de un otro que me acompaña, voy a encontrarle un sentido. Tal vez después, porque no es que estamos diciendo 2 más 2, 4. Calderón de la Barca decía que la escucha, así para el acompañamiento del doliente, tenía verbos hermanos. Saber callar, mirar, el poder de la mirada, el salir al encuentro al otro en silencio, mirándolo, es una manera de decir, te respeto, acá estoy para vos. Es una manera de reconfirmar su dignidad. Y hoy más que nunca necesitamos recuperar esa ternura como bálsamo del dolor en la familia y con nuestros seres queridos. Esa medicina del acompañamiento es una herramienta poderosísima. Como decía Cicely Sanders cuando estaba con los moribundos, solo me pide que esté con él. Me pasa a mí como acompañante de duelo.
Algunas veces hago intervención, otras veces no. Porque también cuando yo estoy con el doliente y lo habilito a que él habla sin juicio de valor, sino lo que él sienta, también hay iras. ¿Por qué me hizo eso? Deslealtades, siente traiciones. A ver, la vida misma, lo que nos ocurre siempre, a diario. En ese enojo, no me lo está contando a mí, Marta, porque a mí me interesa anotar y hacer un checklist. No, no, no. Al contármelo a mí, se lo está relatando a sí mismo. Y al relatárselo a sí mismo, se va escuchando. Y ahí empieza a encontrar herramientas internas para afrontarlo, para integrarlo en su vida. Es decir, que yo estoy hablando mucho. Esta mamá, que tiene un perro que ama, de ese hijo que falleció. Y su vida en estos últimos 3 meses, desde que el hijo falleció, es el perro. Pero su vida es el perro. Todo con el perro. Y obviamente confronta con la familia, porque alguien la quiere invitar a comer o lo que sea, y es su perro. ¿Qué pasa con el perro? Claro, es de ese hijo que falleció. Entonces me iba haciendo ese el cuento y me dijo, ah, pero esto es como que lo estoy cuidando a él porque él no está. No, es una lealtad. Me dice, porque él se enojaría muchísimo si yo lo dejara solo. Es decir, es una anécdota, pero que sirve muchísimo porque ella está preguntándose y contestándose a sí misma. Y es lo que nos pasa a cada uno. Yo puedo haber estudiado mucho en libros, pero convengamos que el duelo es una conexión profunda a nuestra humanidad. Entonces, cada uno tiene su experiencia de vida. ¿Mm? La ternura en el acompañamiento, esa mirada es prioritaria, porque nos necesitamos, en medio del dolor y sintiéndonos como nos sentimos, necesitamos sentirnos entre el algodón, cuidados. Porque detrás de ese no saber, detrás de esas dudas, de esos enojos, de esas situaciones adversas, que la pérdida, el duelo no es que viene así puritano, me pasó esto y yo sigo acá. Puede ser que tenga que mudarse, puede ser que tenga que cumplir nuevos roles. Entonces, el hecho de estar alguien que lo acoge, le da valoración. Hay un ser ahí que necesita sentirse querido, cuidado. ¿Mm? El duelo hoy, a pesar de estar en el siglo XXI, tiene mala prensa. ¿Verdad? Que es la verdad, poco visible, mala prensa. Estás mal por eso, no se justifica, no te preocupes. Y perdonen, porque por ahí es chocante, pero muchas veces, y se van a dar cuenta ustedes, hay abortos espontáneos, hay abortos y entonces es, ay, pero era tu cuarto hijo. ¿What? Un hijo no se lo ama por el quilaje. Estaba la semana 16 y falleció el bebé. Es mi hijo. Tengo proyectos, teníamos ilusiones, lo que sea. Y está invisibilizado, porque nos molesta ver el dolor. Entonces, bueno, tenés 3 hijos más, no te preocupes, ¿no? Y esa madre no lo vuelve a decir. Sí es importante saber que los duelos, si no los enfrentamos, si no los trabajamos, quedan anestesiados. Y pueden pasar 20 años, ¿eh? A un próximo duelo, en un próximo duelo, surge el duelo anterior. Esto es como
subir la escalera. Es decir, no puedo saltearme 5 escalones. Duele exactamente lo mismo. Y eso se vio muchísimo en la pandemia. Lo vi muchísimo en el Hospital Solidario COVID Austral. Bueno, hay que despedirse. No, yo me despedí hace 20 años. Y de ahí afloraba un dolor. Nos peleamos, 2 hermanos. Un odio, un enojo, pero en el fondo era ira, mucha ira, pero en el fondo era tristeza. No se trabajó ese dolor, no, portazo. Vamos, la vida continúa. No es digno de. Los duelos quedan ahí anestesiados. Y cuando somos adultos, vemos que por ahí tenemos pocas herramientas para gestionar las emociones. O de eso no hablo, me evado. ¿Por qué? Porque si llego a abrir esa caja, va a salir algo que me va a generar muchísima inseguridad. Entonces, es importante todo el acompañamiento social. Es muy importante. Que no significa que hago sociales con todo el mundo, sino que se sienta acogido, que se sienta acompañado. Vamos a atravesar este dolor. Y encontrar el sentido de ese dolor en momentos tan duros es como un deber que tenemos, como una posibilidad y como un privilegio como personas. Tenemos la oportunidad y no caer en ese por qué. Es un bucle, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, 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 no. Tenemos que darle la vuelta y es un para qué. Porque quien tiene un para qué es capaz de soportar cualquier cosa. Y me voy a la conferencia primero. Había un para qué. Entonces, la familia, la trascendencia, los hijos, hay un para qué. El ser feliz no es por qué me pasó a mí, es para qué. Quiero ser feliz en el fin último. Entonces, decido darle de baja a un proyecto, tomar otro camino, porque sé que a futuro es lo más sano para mí y tomo una determinada decisión. Pero hay un para qué, hay un sentido. Entonces al dolor lo vamos a trabajar diferente, porque vamos a encontrar un sentido. Tal vez de un reencuentro con uno mismo. Porque ahora les voy a ir contando que así como esos cierres son muy importantes, también ponerlos en un marco, y esta es teoría, pero nos ayuda mucho, podemos ver que los duelos hay de diferente corte. Tenemos los duelos evolutivos, que son pérdidas naturales y que culturalmente están como más aceptadas, porque tienen que ver con parte del ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos reproducimos. Entonces es como que socialmente lo tenemos más integrado, más aceptado culturalmente, ¿no? Entonces puede ser, a ver, el parto, que muchas veces está invisibilizado, el puerperio, ese duelo postparto. Pasó ahí un tsunami, hasta hormonalmente, físicamente. Y tenés que estar bárbara porque tuviste un bebé divino. ¿Sabes qué? Hasta hormonalmente, clínicamente. Cambio de roles. Hubo una pérdida de una libertad. Y no es una tragedia, pero a lo que voy es, seamos conscientes de todas las cosas que vamos viviendo en el día a día, porque puede ser el cambio de humor, la inestabilidad, pero el hablarlo, en ponerlo en palabras, vuelvo a eso, al título de este encuentro, fragilidad, vínculo y sentido. Poner en palabras, me siento frágil,
es muy importante para la comunicación dentro de la familia, para la comunicación con mi pareja, para la comunicación hasta en el trabajo. No estoy rindiendo igual, lo sé, estoy dispersa, estoy con, no sé, un puerperio. El destete, la paternidad, nos volvimos del sanatorio con un bebé, soy papá, soy mamá, y ahora hay un proceso. La escolarización, la adolescencia. El joven adolece entre la infancia. ¿A dónde estoy? Una patita en la infancia, otra patita en la adolescencia. Y acá lo que vengo a decir, que no solo el chico de 13, 15 años adolece. Hay una gran confrontación con los padres. Los padres también tienen ese duelo y adolecen. La situación del hijo que los confronta hasta los 10, 12 años, la edad del batillo, según la etapa del ciclo vital per se, es, somos el ideal de mamá y de papá. Y llega un momento que nos empiezan a confrontar. Y llega un momento que podemos confrontar como pareja, como papás, en nuestro espacio íntimo. Porque los dos venimos de familias de origen diferente. No, no es tan grave, no lo veo así, es decir, surgen discusiones. Hay un duelo mínimo, no es una tragedia, es cierto, pero lo hay. También, y varias etapas a lo largo de los ciclos vitales. También puede ser la jubilación, la sensación de vacío, la pérdida de propósito, la pérdida de identidad. Un proyecto que pensaba que me iba a casar y después de tanto tiempo, también es un duelo evolutivo. No se dio el proyecto. Los duelos afectivos están mucho más comprometidos con todo lo emocional nuestro, con pérdidas relacionadas con vínculos, que también pueden ser muy fuertes y pueden aparecer en cualquier momento. Una separación de pareja, un hijo que se va de casa, el nido vacío. Con los duelos afectivos está ocurriendo mucho en esta época, con la globalización, la orfandad de los padres, los hijos que viajan al extranjero, que se van a vivir a otro país. Nos quedamos con la casa totalmente vacía. No con el nido vacío, que ya hay una gran crisis de sensación de vacío o de pérdida, o tengo que reajustarme ahora cuál es mi proyecto de vida, sino que están a 12.000 kilómetros. Y que la vida continúa acá y allá. Ahí hay un vínculo emocional que se siente como pérdida. La separación de la pareja, de un matrimonio, quedan proyectos truncos. Y muchas veces está este tema de la melancolía absoluta. Desarrollé mi vida, confié en un proyecto de vida. Todos nos casamos para siempre. Y no. Entonces es abrazar esa vulnerabilidad. El proyecto así de familiar, la mesa de los domingos, ¿no? Y en el divorcio o en la separación no es solo la ruptura de la pareja, también se dan proyectos compartidos, el grupo social compartido, la dinámica, y todo lo que hemos hecho juntos, que siguen estando esos espacios. E impacta, estamos totalmente frágiles, acá lo tengo anotado, impacta en el vínculo, en mi sentido de vida. También tenemos
los duelos sociales. Acá estoy haciendo como un barrido para que después, si quieren, y no fui lo suficientemente clara, me pregunten. Pero los duelos sociales tienen que ver mucho con la identidad y con el sentido de pertenencia. La migración es un duelo social muy grande, bastante invisibilizado con esto que les cuento del tema, y estoy hablando de la migración, no de los refugiados, que es otro temita. Pero la migración es siempre sinónimo de éxito. Termino acá, se va a estudiar afuera. Marta, Sí, nos van quedando unos últimos minutos para dar bueno, lugar a no, ok, las ok. preguntas que nos No, van llegando, si te parece. perfecto, porque este estaba terminando, ¿eh? Estaba describiendo los duelos, así que... Excelente. mm, este, bueno, y hay un cambio en la estructura. El duelo por migración es un duelo ambiguo, tan fuerte como el fallecimiento. Y esto voy a ser breve, entonces, así que hablábamos del duelo, que tiene tareas, y la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. La realidad de que ya no va a estar con nosotros, de que hay un diagnóstico de una enfermedad crónica. Porque muchas veces nosotros decimos, no, voy a hacer una interconsulta, voy a ir a otro sanatorio. Es decir, tratamos de posponer esa situación, porque no nos gusta nada. También en esas tareas le tenemos que dar expresión, un espacio a los sentimientos. Estoy enojada, esto, ¿no? Eh, Estoy enojada, no puede ser, frustración. Y de a poco me voy a ir adaptando a la nueva realidad. Nos lo contaba en la primera conferencia del doctor Caballero. Fueron a un médico, no le gustó, voy al otro. Y me voy haciendo amiga de esta situación. En la toma de decisión de lo que sea. La jubilación, me vuelvo a casa. Me tengo que ir haciendo amiga de este nuevo estilo de vida. De rellenar el tiempo que tenemos libre. Por eso es importante que tenemos que tener siempre un para qué, que se puede ir ajustando a diferentes ciclos de la vida, pero siempre ese para qué. Y después recolocar todas las cosas, porque como les dije, el duelo se integra. El duelo es una herida, la tenemos que lavar, limpiar y va a cicatrizar, pero va a pasar a ser parte de nuestra biografía, que significa vivir, valió la pena. Tengo todo eso, pero la vida me fue moldeando a lo que soy ahora gracias a todas esas heridas. Porque crecemos y evolucionamos solo en situaciones límites y ante un dolor. Muchas gracias. Hasta aquí Muchas llegué. gracias, Marta. Bueno, qué bueno introducir este tema con tanta calidez, con tanta cercanía como lo has expuesto, porque no deja de ser un tema, podemos decirlo, delicado, ¿no? Por esto que nos has ido desarrollando, todo lo que conlleva atravesar un duelo. Ahora me preguntaba, porque desde tu abordaje, tu exposición, si te fui siguiendo bien, si no, por favor, corregime. Lo hablaste como de un momento de posterior, ¿no? O sea, que sucedió algo y después se produce este proceso que tan bien nos has ido contando y desarrollando. Ahora, pensaba, ¿se puede abordar preventivamente, por ejemplo, cuando tenemos una noticia de una situación que no se va a modificar, digamos, y esa pérdida va a llegar antes o después? ¿Es posible, o sea, anticiparnos de alguna manera? Sí, Gracias, dale. sí, es posible, se llama duelo anticipado. Y es posible, es una muy buena oportunidad para tratar de desatar nudos. Si pasó algo, de hablar de si es una enfermedad o es una enfermedad terminal, supongamos. Es una muy buena oportunidad de
cerrar cosas, de hablar con ese ser querido que va a fallecer. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que aprovecharlas. Ese ser querido que va a fallecer puede ser que tenga la oportunidad de ordenar o de hacer cosas que ha tenido pendientes, ¿no? Porque la verdad que en el atardecer de la vida, principalmente en las enfermedades o en cuidados paliativos, es lo que pasa mucho. La persona se arrepiente de lo que no hizo o de eso que me faltó hacer. Y a veces hay oportunidades de poder ayudarlo a que lo haga. Pero más allá del duelo anticipado, el momento mismo del fallecimiento, está esa ausencia, ese vacío. Y se vive también muy fuerte, ¿eh? Sí, Por más pues anticipación que haya, hay que atravesar ese momento crítico, podemos decir, o clave, sí. para después poder atravesarlo. ¿Y qué considerás fundamental? ¿Qué es lo clave o qué, digamos, qué nos podemos llevar, digamos, con 2 tips o cuestiones muy concretas para afrontar esta pérdida o este dolor que genera atravesar un duelo? ¿Con qué nos podríamos Mm, quedar? ¿Con qué idea, desde tu experiencia y de este acompañamiento que haces profesionalmente? crear un espacio para expresar el dolor. Lo tengo que hablar, lo tengo que vomitar, diríamos en criollo. Sí, 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 sí. No es muy académico y no es muy mal. Pero en el momento de la vulnerabilidad extrema, nos olvidamos un poco de lo académico y es, sí, sí, generar ese espacio para expresar el dolor. Sí, ese espacio seguro. ¿M? Porque no puedo evitar que me vaya a doler, lo tengo que enfrentar. ¿Y cómo hago? Entonces, la verdad que mirar de frente a la pérdida em, te ayuda mucho. Vas con algunos beneficios a que si enfrentas la pérdida o tenés ese espacio para decir me duele que va a morir, pero puede expresarse, tal vez dice, bueno, me voy a despedir de él. Voy a generar el coraje para ir a despedirme. Muchas veces hay como una autorreflexión, una introspección, pero hay que generar el espacio para afrontarlo. ¿M? E identificar recursos. Tenemos recursos, todos tenemos recursos, identificarlo. ¿Te cuesta? Sí, abracé esa vulnerabilidad y anda con la vulnerabilidad. No nos hace débiles la vulnerabilidad, nos hace más humanos. Y la verdad es que en muchas cosas nos estamos perdiendo esa humanidad, que es el común denominador de todos nosotros y es el gran diferencial de las personas. Es que el encuentro y la mirada, el decir, acá estoy, es una medicina. Entonces, buscar a esa persona que yo sé que va a estar ahí para que yo diga, me duele. El crear el espacio para expresar el dolor y validar que tengo herramientas, no lo sé hacer. Bueno, eso es un gran paso, no lo sé hacer, porque si no otros es la negación. Me voy a la oficina y trabajo 8 horas, avísenme. No, 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 no. Ujú. Identificar los Mira, recursos. justo Marta nos escribió una participante y que pregunta si se puede ocultar el duelo para ayudar a los demás integrantes de la familia. Dice, después de 10 años que perdí a mi hija embarazada, hay veces que siento que no viví mi duelo. Muchas veces pasa eso, que dentro de la familia creamos paredones. ¿Cómo voy a llorar yo si ella está mal? Pasa mucho con los hijos o así. Él va a sufrir mucho. No quiero mostrarle mi duelo. Pero mostrar la vulnerabilidad es mostrar que soy sensible. Me dolió, como me dolería si vos no estuvieras acá con nosotros. No es sano. Es sano. Muchas veces pasa, se llama duelo postergado, en este caso,
porque hay veces que quedan madres viudas y la vorágine de sacar la familia, que es una familia monoparental, y hay que seguir adelante, y estos chicos tienen que ir al colegio y todo, y después cuando crecen, se acuerdan, empiezan a extrañar a su pareja per se. Y sí, hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo. Es una manera de honrar a nuestro ser querido. Te fuiste, moriste, me duele, y acá estoy. Porque digo que es una manera de honrar a nuestro ser querido, porque sabemos que desde otro plano nos sigue viendo. Porque físicamente no está esa hija. Sin embargo, hasta dentro de, no sé, 2, 3, 5 generaciones y hacemos un genograma, María va a ser la mamá de Cecilia, y Cecilia tuvo una mamá que se llama María. El vínculo sigue existiendo, no está la persona en este plano físicamente, pero el vínculo sigue existiendo. Mi papá falleció hace 18 años y lo tengo tan presente como en aquel momento, porque sigue existiendo el vínculo, me conecto de otro lugar, y de eso es el desarrollo de la espiritualidad. Es un derecho y un deber de esta mamá llorar esa hija que falleció. Y es un gran ejemplo para el resto de los hermanos. Porque tal vez alguno de los hermanos dijo, no quiero mostrarme triste porque mamá también va a estar. Es este Marta, tema de la comunicación, que muchas veces la cortamos creyendo que es lo mejor, tampoco es castigarnos, es lo que podemos hacer en el momento que nos... también nos llega otra pregunta que podría ser, digamos, también otra cara de esta situación de la que nos estás contando. Cuando esta situación es aprovechada por alguien del círculo familiar para, digamos, manipular al resto de la familia, o no tampoco, digamos, dejarse ayudar o recibir esa ayuda profesional que se le propone, ¿cómo se puede trabajar o qué comentarios, sugerencias nos puedes hacer para ayudar a esta persona y bueno, y que colabore también con esto de los vínculos, ¿no? Para sanarlos y que no afecte de manera negativa a ese círculo más cercano. A ver, muchas veces en ese duelo anticipado, en donde se reúnen los herederos, los hijos, la nueva generación, afloran unas discordancias, unos enfrentamientos que hablan de duelos anteriores. Y no, esto mamá me dijo, te lo dijo a vos, mamá, pero a mí no me dijo nada. Y todos esos silencios y estas cosas que estaba hablando yo, de que hay veces que hay duelos que se guardan porque no conviene hablar de eso, y puede ser esta persona, ¿no?, que manipula la situación porque tiene alguna información que no quiere que sepa el resto. Entonces, hablarlo, comunicación, ¿qué me quieres decir? Hablarlo en vivo y en directo, que son momentos muy difíciles de procesar y hay mucho dolor, y muchas veces pasa eso. Después el doliente viene más tarde porque dice, yo no me tendría que haber quedado callado, pero él manipuló la situación de tal manera, y se siente frustrado, no solo dolido porque falleció su papá, sino también frustrado porque no supo manejar la situación. Pero hay, sí, bueno, esa parte social es muy importante en estos momentos. Esa dimensión social es muy importante. No para que el acompañante ponga juicio de valor, sino para ayudarlo. Yo dije que cuando relatás algo, empezás a darle sentido. Cuando hay un hermano que es manipulador, y el otro hermano se siente frustrado y le duele, pero por ahí dice, se está muriendo papá, no voy a hacer un escándalo, yo sé muy bien la situación. Yo puedo acompañar, intervenir en el mínimo de los casos, pero lo importante es que ese hijo, cuando relata, le va dando sentido a la situación y va encontrando esas herramientas, esa fortaleza. Mi hermano es manipulador porque
En general, no hay tantas patologías en las dinámicas familiares. Lo que hay son disfuncionalidades. De eso nos habló mucho la semana pasada Guillermina, ¿no? Las disfuncionalidades. Pero Es es poner verdad. luz, poner luz. Ujú. No, pensaba cómo podemos acompañar a alguien cuando no, por ahí sentimos que no tenemos herramienta, no sabemos qué decir, o pensamos que vamos a invadirlo. ¿Qué podemos hacer? La presencia. No tenemos que decir nada. Como les decía, el duelo es muy personal. No sabemos qué le está doliendo. Por ahí, si es un fallecimiento, es papá murió. Por ahí no tuve oportunidad de contarle tal cosa. No tuve oportunidad, no sabemos. Es la biografía de él que está revisando en ese dolor. En un divorcio, hijos que se van, que migran. No sabemos, era mi único hijo. Como nos hablaba la doctora Selmira Botín Rey, yo tenía un proyecto de vida para mi hijo y él elige otro. ¿Yo qué puedo hacer? Presencia, Florencia, presencia. Nada más, no tenemos que decir nada, al contrario. Muchas veces, cuando queremos decir algo, metemos la pata. Sí, tal cual. Hay que Entonces, ser oreja. acompañamiento. No sabes lo importante que es para el doliente el acompañamiento. Acá estoy. Él tendrá sus tiempos y todo, pero es acá estoy. Y eso ya es suficiente. En línea con esto que nos estás contando, Marta, y que te planteaba Florencia, hace poco escribiste un artículo, ¿no? El dolor encuentra abrigo. Y qué bueno lo que proponías también ahí, ¿no? Bueno, el papel de la familia en este proceso. Y sobre todo por ahí también que cuando no lo atraviesa uno solo, sino cuando son varios, ¿no? Que están en esa misma situación. Importante esto, ¿no? De la compasión, de ese estar, ¿no? A disposición del otro y esa compañía que si bien, digamos, no se soluciona, o sea, la familia no es la solución, pero sí cuánto ayuda, ¿no? ¿Qué nos podés comentar o agregar sobre esto? Sí, qué importante que es la compasión. Es decir, la compasión es muy importante porque nos ayuda a sentirnos personas, a sentirnos validados, a que tengo dignidad 100%. Y voy a hacer un ejemplo burdo. Muchas veces, a ver, un hijo está aprendiendo a andar en bicicleta, un chiquito, ¿no? Y se cae de la bicicleta y se lastima la rodilla. Y llora y viene. Lo abrazamos, lo consolamos, pero es, acá estoy. Nada más, el chiquito a los 2 minutos se olvidó y se fue. Si lo sermoneamos, te dije que me esperaras, porque, y si lo sermoneamos, la verdad que más se va a enojar o más se va a frustrar. Esto de que decía que la familia era abrigo, es no ponemos juicio de valor, no ponemos juicio de valor, solo lo que hacemos es acompañar. Porque esto que vos decís, yo voy a ser mamá y él hijo. Entonces muchas veces me va a doler porque mi otro hijo está enfermo o mi otro hijo tomó una decisión o eligió un proyecto de vida que yo no quería, pero para el hermano es un hermano, no es la madre. Es decir, tenemos diferentes funciones y roles en la familia. Entonces, lo importante es generar vínculo, acompañarnos y no poner juicio de valor. Pero abrazar la fragilidad, ¿sí? Abrazar la fragilidad, que no es debilidad, es signo de nuestra humanidad. Pensábamos, ¿no? Como al duelo como una oportunidad para ser mejores. ¿Qué podemos sacar de positivo de una situación de duelo? ¿Qué te parece? También hablaste de algo que me quedó de las estrategias de afrontamiento, si esto por ahí nos puede ayudar a poder encontrarle el sentido a ese dolor, digamos, ¿no? Sí. A ver, he acompañado a personas a familias, ahora el caso de tener cuidados crónicos complejos pediátricos, y acompaña a familias en situaciones muy adversas,
muy difíciles, crónicas. Esto, hay mamás que me dicen, yo sé que tienes fecha de vencimiento. Y sin embargo me dicen, miro para atrás y no cambio nada. Y decís, ¿cuánto tengo yo para aprender? El amor, la generosidad entre ellos, em, la camaradería de los otros hijos. Y la verdad que la familia, ese dicho es la base de la sociedad, y que está muy trillado esa frase, pero sí es fuente de educación, es fuente de vida la familia, porque ¿cómo vamos a salir a la calle? Pero la verdad, y me lo han dicho varias madres, varios padres, no solo madres, padres también y hermanos. Con todo el dolor que significa extraño a mamá, porque hace 40 días que está mi hermano internado. La extraño. Pero bueno, somos una familia y estamos para esto. Es una escuela de virtudes que decís, lo que crece en esas personas, lo que madura, el crecimiento y la evolución. Es igual que el ciclo de la naturaleza. Es decir, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y hay momentos que la verdad que el otoño se caen las hojas y en el invierno vemos un páramo, pero después aflora la primavera y no hay con qué la detengamos. En la familia pasa lo mismo, cada una de las personas nos pasa lo mismo. En nuestros inviernos, no es que no nos gusta mucho también en los inviernos, pero la fortaleza y todas esas virtudes y ese para qué lo encontramos ahí, en donde donde la semillita germina en la tierra, bien abonada, bueno, acá adentro. Primero sale de nuestro interior al exterior. Va a salir después Marta, una primavera. nos hablaste de tiempos, de momentos, de horas. ¿Cómo juega eso hoy con esta sociedad tan amiga o gustosa de lo inmediato, ¿no? Y por ahí en ese afán también de querer ayudar, bueno, salí, vamos Mm, adelante. ¿Qué comentario que nos puedes decir de esto? sí, poner tiempos es fatal. Usar el Cronos es fatal. Porque todos tenemos una familia de origen, todos tenemos biografía, entonces podemos, cada uno reacciona de maneras diferentes. Algunas personas se valen más, otras personas dicen, aprovecho y esto me conecta con aquel dolor que tuve, con aquella pérdida, la quiero vivir. Mira esta señora. Es decir, el duelo es como nosotros, no hay un duelo igual porque no hay una persona igual. Es decir, el sentido de vida es muy importante en todo esto, el proyecto de vida, porque si estamos más vulnerables nos va a afectar mucho más. Pero dice, hace un año, hace 2 años que falleció y todavía sigue, obviamente, si está en una situación que no sale de la cama y que no le encuentra sentido a nada, preocúpate. Que lo llore, y sí, hay personas mucho más sensibles. Hay personas mucho más sensibles. Yo soy muy llorona. Yo lloro mucho con el dolor ajeno. Pero es decir, no pasa nada. No pasa nada. Y en esto lo mismo. El año pasado acompañaba a una persona eh, y ella me decía, perdió su bebé, nació 8 meses y medio. Y para ella el primer año era muy importante. Pudo enterrarlo al bebé y todo. Y ella quería celebrar el primer año de su bebé, tenía nombre y tenía cristiana sepultura. Y le pareció un horror a la familia, le pareció un horror a su marido. Pero ella me decía, Marta, es mi hijo. Y hace un año yo fui a la oficina, me hubiera tomado el día. Y fui a la oficina porque, ¿qué iba a decir? ¿Juega muy en contra esto de la satisfacción inmediata y que estamos siempre muy felices? Sí, eh, juega en contra. Juega en contra. Tenemos que estar seguros de nosotros mismos que queremos seguir con la masa madre trabajándonos.
pero tenemos que tener ese norte. Y de vuelta vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que desarrollar esa dimensión espiritual y la dimensión social porque la necesitamos. Sí, lo extraño. No sé si te contesté. Sí, Marta, la verdad que podemos seguir haciendo muchas preguntas, van surgiendo, pero bueno, estamos ya en tiempo. Te agradecemos de corazón esta última conferencia que fue tan profunda, que da cierre a este ciclo y que vos, la verdad que hiciste muy bien en ir nombrando a cada uno de los que no quiero olvidarme de las personas que nos acompañaron en este ciclo, ¿no? Que vos también las fuiste nombrando y también hablando un poco de los temas que tocaron cada uno. Luis María Caballero y María Fernanda Bustamante de la Fundación Jérôme Lejeune, a Selmira Bottini de Rey, a Guillermina Gañetén y bueno, y a vos, que con esta charla nos recordaste que frente a pérdidas inevitables, la cercanía silenciosa y empática puede abrir caminos de significado. Y bueno, y desde la bioética fuimos invitados a esto, a reflexionar sobre cómo actuar ante estas encrucijadas existenciales, y nos queda la certeza de que aún en la fragilidad podemos encontrar sentido cuando estamos acompañados. Vos muy bien lo dijiste. Así que qué importante, ¿no? Esta llamada a la comunión, que es la que abre oportunidades de humanización y de encuentro. Así que muchísimas gracias a vos y a todos quienes nos acompañaron en este ciclo que dimos a llamar Fragilidad y Sentido. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y por este espacio. Sí, ponerle palabras y poner estos temas sobre la mesa, que es lo que nos pasa del día a día, es vivir humanamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. También le comentaba recién, estaba muteada Florencia, pero agradeció la profundidad que le dio a su disertación. Fue un cierre, un broche de oro para este ciclo. También ella aprovechó a saludar a todos los demás disertantes, agradecer a todos los demás disertantes del ciclo. Muchas gracias nuevamente a los auspiciantes que hicieron posible este ciclo: Bioética 5, Fragilidad y Sentido, Capital Constructora, Integrar Sociedad de Inversiones, Carlitos Zapatería, Malmó Panaderías, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Frigorífico Recreo, y a las instituciones que adhirieron: Fundación Jérôme Lejeune, Universidad Católica de Santa Fe. También agradecemos, como es nuestra costumbre, a todos los presentes en esta conferencia por el tiempo que le han dedicado, por su participación en las preguntas y comentarios recibidos, y que por razón de tiempo tal vez no pudimos compartir o responder en su totalidad. Les recordamos que en nuestro blog Ateneo de Cultura encontrarán la grabación de las 4 disertaciones de este ciclo. La que finalizó hoy estará disponible, Dios mediante, los primeros días de la semana que viene. Nos volveremos a encontrar en próximas actividades a desarrollar por este medio virtual y que se les informará oportunamente. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.